En 2025 pasó algo que muy poca gente entendió. El oro subió un 48%, más que las acciones, más que casi cualquier otra cosa. Mientras el oro hacía eso, mucha gente seguía preguntando, ¿compro cripto? ¿Meto todo en acciones? La respuesta en 2026 no es tan simple, ni tan obvia. Así que analicé datos de JP Morgan, Goldman Sachs, VanEck y Polymarket, y encontré algo que me sorprendió. Los activos más rentables de 2026 no son los más obvios. En Polymarket, los traders dan al oro un 47% de probabilidad de ser el mejor activo de 2026, al Bitcoin 39%, a las acciones solo 14%. Hoy analizamos los 6 activos más rentables de 2026, con datos reales, con pros y contras de cada uno, y al final, una estrategia que puedes aplicar según tu situación. Antes de empezar, esto no es asesoría financiera, es análisis basado en datos. Cada decisión de inversión es personal. Dicho eso, vamos. Analizaré cada activo en 4 dimensiones: rendimiento histórico, perspectiva 2026, riesgo real y quién debería considerarlo. Empezamos por el que nadie esperaba liderar. 2026 es año midterm en Estados Unidos. Históricamente, los peores años para las acciones, con caídas posibles de entre el 19 y el 35%. El contexto importa. 3 factores dominan 2026. 1. Geopolítica intensa. Guerras, aranceles, tensiones. 2. La IK, consumiendo materiales físicos masivamente. 3. Tasas de interés bajando gradualmente. La regla de oro: el mejor activo no es el que más subió el año pasado, es el que tiene más viento a favor el año que viene. Eso buscamos hoy. Para definir rentabilidad, usé 3 métricas: retorno total esperado, relación riesgo-retorno y momentum estructural. No solo el número más alto, el número más inteligente. ¿Listos? Activo número 1, el que más sorprendió en 2025. El que sigue sorprendiendo en 2026 y el que los bancos centrales del mundo siguen comprando en secreto. Activo número 1. El oro. El metal que lleva 5,000 años siendo dinero y que en 2025 subió más que casi todo lo demás. En 2025, el oro subió un 48%. El S&P 500 subió 16.4%. El oro casi triplicó a la bolsa americana. Nadie lo estaba gritando en redes sociales. ¿Por qué subió? Razón 1. Los bancos centrales del mundo llevan 3 años consecutivos comprando oro a niveles récord. China, India, Polonia, sin comunicados de prensa, solo compraron. Razón 2. El dólar bajo presión. Los aranceles de Trump y el déficit fiscal crearon el Trade Sale America. Inversores vendiendo activos americanos y comprando oro como refugio. Razón 3. El miedo a que los gobiernos impriman demasiado dinero. Cuando más dinero existe, cada billete vale menos. El oro no se puede imprimir, eso lo hace especial. La proyección más agresiva para 2026 viene de VanEck. El oro podría llegar a $5,000 por onza. Desde los 4,000 actuales, eso sería un 25% en un año. Pero el oro tiene un riesgo que mucha gente ignora. Puede caer fuerte y rápido. En marzo de 2026, el conflicto en Irán hizo caer el oro desde $4,800 hasta $4,100 en semanas. ¿Cómo inviertes? 3 formas: ETFs de oro como G, LD o IAU, líquidos, acciones de mineras, más volátiles pero más potencial, o oro físico, el más seguro pero el menos líquido. La recomendación estándar: entre el 5 y el 10% de tu cartera en oro. No más. El oro no paga dividendos, solo preserva valor y se aprecia cuando todo lo demás cae. El oro en 2026 es para quien busca protección más que crecimiento. Horizonte de 1 a 5 años, y para quien quiere que parte de su cartera no dependa del humor de Wall Street. El oro no te hará rico de la noche a la mañana, pero en tiempos de incertidumbre es lo que te ayuda a no hacerte pobre, y en 2026 la incertidumbre no va a ningún lado. Activo número 2, el S&P 500 y los ETFs de índice, el activo más democrático de la historia. Compras una cosa, tienes las 500 empresas más grandes de América. El S&P 500 ha generado aproximadamente un 10% anual durante los últimos 100 años, sin importar guerras, crisis, pandemias, 10% al año, sin hacer nada más que mantener. Pero 2026 tiene un riesgo específico. Es año midterm en el ciclo presidencial americano. Históricamente, los peores años para las acciones.
con caídas posibles del 19 al 35%. ¿Y por qué igual convienes estar en él? Porque nadie sabe cuándo cae exactamente. El costo de salirte y equivocarte es mayor que el de quedarte y aguantar la corrección. La estrategia más inteligente para el S&P en 2026. Dollar Cost Averaging. Compras una cantidad fija cada mes, sin importar el precio. Si cae, compras más barato. Si sube, ya ganaste. Dentro del mundo de los ETF, hay una categoría que supera al S&P en 2026, los ETF de infraestructura de IA. Las empresas que construyen los centros de datos. Un dato que sorprende, el S&P 500 está actualmente subvaluado en aproximadamente un 6% según modelos de evaluación fundamental, a pesar de estar cerca de máximos históricos. El S&P 500 en 2026 es para inversores con horizonte de 5 años o más. Si necesitas el dinero antes de 2 años, la corrección posible del año midterm puede ser problemática. ¿Cómo accedes al S&P 500 desde la ITAM? Plataformas como Flink, JVM, Interactive Brokers. Los robo-advisors hacen el DCE automático por ti. Es el activo más accesible de la lista. El S&P 500 no es el activo más emocionante de 2026, pero es probablemente el más inteligente para la mayoría, porque el tiempo en el mercado siempre venció al tiempo del mercado. Activo número 3, Bitcoin, el más controvertido, el más volátil y el que más divide opiniones entre los expertos de todo el mundo. En 2025, Bitcoin rezagó respecto al oro en un 70%. Mientras el oro subía 48%, Bitcoin quedó lateral después de su máximo en octubre. Ese rezago crea una configuración interesante. En enero de 2024 se aprobaron los primeros ETF de Bitcoin en Estados Unidos. Eso cambió todo. Ahora los fondos de pensiones y los bancos pueden comprar Bitcoin como si fuera una acción normal. Bitcoin tiene un patrón muy estudiado. El ciclo de 4 años ligado al halving. Cada ciclo tuvo su pico en el año siguiente al halving. El último halving fue en 2024, el pico del ciclo, típicamente en 2025 o 2026. VanEck tiene la proyección más agresiva. Bitcoin podría llegar a $169,000 en 2026, siguiendo el patrón fractal del ciclo 2019 a 2020, que generó un movimiento del 236%, pero el riesgo de Bitcoin es brutal. En los últimos ciclos ha caído entre el 80 y el 90% desde sus máximos. Si inviertes $10,000 en el máximo, puedes quedarte con 1,000. Un error conceptual importante. Bitcoin no se comporta como el oro. En momentos de crisis geopolítica real, Bitcoin cae junto a las acciones tecnológicas. Es un activo de riesgo con narrativa de refugio. La estrategia inteligente con Bitcoin, entre el 1 y el 5% de tu cartera, te da exposición al upside sin destruirte si cae. No es todo o nada. Es una posición calculada. Bitcoin es para inversores con tolerancia alta, al riesgo y horizonte de 2 a 3 años mínimo, para quien puede ver su inversión caer 50% y no vender en pánico. Si eso te paraliza, Bitcoin no es para ti. Bitcoin puede ser el mejor activo de 2026, o puede caer un 50% desde aquí. Nadie lo sabe con certeza. Lo que sí se sabe, su papel en el sistema financiero global está creciendo. Activo número 4, REITs. Bienes raíces sin ser propietario, sin gestionar inquilinos, sin pagar mantenimiento, solo cobras dividendos. En 2025, los REITs decepcionaron, solo subieron un 2% mientras el S&P subía 16%, pero eso creó una oportunidad. Los REITs quedaron baratos. En 2026, Cohen y Steers proyecta retornos del 10 al 15%. Los REITs sufren cuando suben las tasas, pero la Fed ya cortó 75 puntos básicos desde 2025. Tasas más bajas significa REITs más atractivos. La correlación inversa que favorece 2026. El rate más atractivo de 2026 es el de centros de datos. Equinix proyecta ingresos de $10,000 millones en 2026, un crecimiento del 10%. El 60% de sus contratos nuevos son de HIA. Los REITs están obligados por ley a distribuir el 90% de sus ganancias como dividendos. Eso les da rendimientos del 3 al 5.6% anual, dinero en tu cuenta cada trimestre. Hay dos mundos dentro de los REITs, los clásicos, apartamentos, oficinas, centros comerciales, más conservadores, y los digitales, torres de celular, centros de datos. Estos crecen con la IA. ¿Cómo accedes? ETFBI NQ de Vanguard, costo del 0,
0.13% anual. Por $100 tienes acceso a 150 propiedades diferentes. La democratización total de los bienes raíces. El riesgo principal siguen siendo sensibles a las tasas. Si la inflación rebota y las tasas vuelven a subir, los rates van a sufrir otra vez. Es el riesgo central que hay que monitorear constantemente. Los rates en 2026 son perfectos para quien busca ingreso pasivo estable más apreciación moderada, para quien está construyendo un portafolio orientado a dividendos. El perfil del inversor conservador moderado. Activo número 5. El cobre. El metal que nadie menciona en redes sociales, pero que JP Morgan y Citigroup están monitoreando obsesivamente. En 2025, el cobre subió casi un 40%. Su mayor ganancia anual desde 2009, y nadie en redes sociales lo estaba comprando. Esa es exactamente la señal que buscan los inversores. JP Morgan proyecta un déficit de 330,000 toneladas de cobre en 2026. Cuando la demanda supera la oferta, el precio sube. Es la economía más básica que existe, el driver que nadie anticipó. Los centros de datos de IA. Un gran centro de datos necesita miles de toneladas de cobre para cableado, enfriamiento y transmisión, y la IA no para de crecer. Y los autos eléctricos necesitan entre 80 y 100 kilogramos de cobre cada uno, 3 o 4 veces más que un auto de gasolina. Con millones de EUs llegando al mercado, la demanda se multiplica. El problema de la oferta: abrir una mina de cobre tarda entre 15 y 29 años. Los proyectos aprobados hoy no van a producir hasta 2040. El déficit no tiene solución rápida. Los targets institucionales. JP Morgan proyecta $12,500 por tonelada en segundo trimestre de 2026. Citi es más agresivo. Podría llegar a 15,000 si las disrupciones continúan. ¿Cómo inviertes? ETFCPR subió 40% en 2025. Freeport-McMoRan, la minera más grande del mundo, o ETFs de metales industriales para diversificar. El mayor riesgo: China. China consume el 50% del cobre mundial. Si su economía se frena más de lo esperado, la demanda cae. Y los precios también, el factor más importante a monitorear. El cobre es para inversores con convicción en la transición energética y la IA con horizonte de 1 a 3 años. Más volátil que el oro, pero con más catalizadores estructurales detrás. El cobre conecta el mundo físico con el digital. Sin cobre no hay IA. Sin cobre no hay EV. Sin cobre no hay energía renovable. Eso lo convierte en el activo más estratégicamente importante del siglo. Activo número 6. ETFs de infraestructura y defensa. El más silencioso de la lista. Y el que más sorprendió en los últimos 12 meses. El ETF PAVE subió un 27.8% en los últimos 12 meses. Superó al S&P 500 por 7 puntos porcentuales. Y casi nadie lo estaba mirando. ¿Por qué sube la infraestructura? 3 razones. 1. La IA necesita infraestructura eléctrica masiva. 2. Los gobiernos invierten en defensa como no hacían en décadas. 3. El reshoring industrial llena de pedidos las constructoras. Vanek lo llama una crisis de energía estructural. La demanda eléctrica global crece al ritmo más rápido en décadas por la IA, los EV y la industrialización. Las redes actuales fueron construidas para otra era. Los gobiernos de Europa, Asia y América están aumentando sus presupuestos de defensa como no lo hacían desde la Guerra Fría. Ese gasto masivo va directo a empresas de infraestructura militar y tecnológica. Los ETF más relevantes: PAVE para infraestructura americana, ITA para defensa, XLU para utilities y energía. Todos con flujos de caja predecibles ligados a contratos gubernamentales. La ventaja única de las empresas de infraestructura: tienen contratos de 10 a 30 años con gobiernos. No dependen del humor del mercado. El gobierno paga aunque la economía esté mal. El principal riesgo: político. Cambios de gobierno pueden cancelar proyectos, pero tiene algo que pocos activos tienen: flujos de caja casi garantizados por décadas. La compensación es enorme. La infraestructura es para inversores conservadores a moderados con horizonte de 5 a 10 años. Quieren crecer más que la inflación con menos volatilidad que tech. El activo del inversor paciente y serio. La infraestructura es el activo más aburrido de la lista, y probablemente por eso mismo es el más consistente. No sube 1000%, pero tampoco cae 80%. En un mundo incierto, eso vale mucho. Vamos a poner los 6 frente a frente en retorno potencial, riesgo y para quién. Porque la mejor cartera no es la que tiene el activo más rentable,
es la que está equilibrada para tu situación. Según los datos, el activo con mayor potencial de retorno en 2026 es el cobre si se confirma el déficit, seguido del oro si continúa la incertidumbre geopolítica, y el más seguro, la infraestructura. Si yo tuviera que construir una cartera para 2026, 40% en S&P 500, 20% en oro, 15% en infraestructura, 10% en rates, 10% en cobre, 5% en Bitcoin. ¿Por qué esta mezcla? Porque ningún activo tiene razón el 100% del tiempo. La diversificación no maximiza el retorno de un año, maximiza el retorno de una vida. La regla más importante que aprendí: el tiempo en el mercado siempre venció al momento en el mercado. No importa qué activo elijas si no lo mantienes cuando cae. Y el error que destruye más carteras que cualquier análisis malo: vender en el pánico. El inversor que compra y mantiene supera al 90% de los analistas profesionales en el largo plazo. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál de los 6 activos te parece más interesante para 2026? ¿Y cuál te genera más miedo? Los dos son información útil sobre tu perfil de riesgo. Suscríbete si este análisis te aportó algo.